Gracias a todos. Es un honor estar aquí. Disculpen mi voz, estoy un poquito enfermo y espero que estén todos escuchándome. El tema que voy a tratar es sobre lo que yo llamo de la batalla de por la percepción, más que el tema del uso de las TICs dentro de lo que es la tecnopolítica o la ciberguerra. Es el uso político y de la política dentro de esos espacios y de esos ámbitos. El martes 19 de junio de 2012, a las 12 del día más o menos de Quito, sonó el teléfono durante una reunión de trabajo en que yo estaba. Era Ana Albán, la embajadora de Ecuador en Reino Unido, directamente desde Londres, indicando que Julian Assange había entrado a la embajada para pedir asilo político. La Scotland Yard amenazaba invadir la misión ecuatoriana para secuestrar a Julian. Ella pedía soporte al Ecuador, ya que la sensación de aislamiento jugaba en favor de los ingleses. Era noche. ¿Qué hicimos para enfrentar la Scotland Yard? Conectamos la misión al mundo a través de las redes sociales e iniciamos una activación para movilizar las personas a la puerta de la misma. Además, pedimos a la embajadora que prendiera todas las cámaras de celulares y todas las cámaras de las computadoras apuntadas a las ventanas y a las puertas para transmitir al mundo entero y en tiempo real lo que sería un crimen internacional cometido por el Reino Unido en contra del Ecuador. Era la única forma de presionar al gobierno británico a detenerse. Las cámaras de celulares y la amplia promoción inhibieron la acción cinematográfica. Al Imperio Británico, dispuesto a meter preso a su súbdito australiano, a pedido del verdadero imperio del siglo XXI, los Estados Unidos de América. En esa época yo asesoraba a la presidencia de la República del Ecuador justamente en el desarrollo e implementación de una estrategia comunicacional para el gobierno ecuatoriano. Un paso en falso en una situación tan delicada habría sido una catástrofe enorme para la diplomacia ecuatoriana. Sin embargo, gracias a la embajadora, al equipo de trabajo y a los miles de activistas pro Wikileaks y militantes progresistas de América Latina, no se invadió la embajada. Ahí comenzaba la lucha jurídico-mediática de Julian Assange. Mi equipo, liderado por la activista y militante internacionalista Viviana Paredes, que se encuentra aquí, más conocida en Twitter como Viviana Assange, movilizó a medio mundo por la causa. Emprendemos un trabajo de largo aliento. Una de las primeras acciones fue marcar presencia en el enlace ciudadano para motivar al presidente Correa a que diera el asilo político a Assange. Y aquí vale hacer un hincapié. Días antes del anuncio de asilo, la embajada británica aquí en el Ecuador envió una misiva a la Cancillería ecuatoriana amenazando de que si no entregara Assange a las autoridades en Londres, la misión sería invadida nuevamente. ¿Había alguna otra forma de darle seguridad a la embajada del Ecuador? ¿La infantería de marina ecuatoriana respaldaba esa seguridad? ¿Era una oficina blindada? ¿Había un helipuerto? No, claro que no. ¿En qué se basó la resistencia a este acto, nuevamente, que violaba todos los tratados internacionales? Simplemente las acciones mediáticas, instantáneas, y la rueda de prensa del ex canciller Patiño y la firme posición del presidente Correa, ampliamente apoyadas por la militancia que activamos incansablemente. Era otra victoria mediática. Pero la batalla estaba solo comenzando. Esa batalla por la percepción. Nuestra estrategia cambió de eje cuando Viviana Paredes logró comunicarse con Cristina Assange, madre de Julian, con quien tuvimos ciertos acercamientos importantes para articular nuestra iniciativa en relación al primer año del asilo. Gracias a su importante ayuda nos conectamos con otras organizaciones sociales en el mundo. Nuestra idea fue crear contenidos audiovisuales a todos los idiomas posibles y difundir en redes sociales para generar más adhesión a los usuarios y orientar los esfuerzos a presionar el subordinado gobierno sueco que levantara el pedido a la extradición de Assange. En esta iniciativa participaron Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Chile, Venezuela, Perú, Cuba, en Europa, Portugal, Inglaterra, España, inclusive hasta Egipto. Cabe destacar que hasta esa fecha toda la presión había recaído sobre el gobierno británico. Por ello, planeábamos una acción en Suecia en donde presionaríamos al Poder Judicial y al gobierno de ese país para acabar con la ilegal e inmoral obediencia a los norteamericanos. Todo estaba encaminado. Sería una iniciativa sin precedentes en defensa de la libertad de expresión y la soberanía de nuestros pueblos. Pero poco antes de lanzar esa iniciativa recibimos una llamada de la Embajada de los Estados Unidos solicitando una reunión conmigo. Buscaban una asesoría comunicacional y me invitaron a visitar su embajada.
En esa misma semana, nuestras cuentas de correo electrónico y de redes sociales fueron hackeadas. Christine Assange nos dijo que su cuenta también había sido intervenida, lo que nos obligó a suspender definitivamente nuestro contacto. El mensaje era claro: esta tentativa de intimidación impidió que sigamos con esta iniciativa global que habría tenido un altísimo impacto. Esta batalla la ganó el establishment. Esta no es la primera vez ni la última en que los Estados Unidos quisieron intimidarnos. Inclusive el año pasado, en una reunión con autoridades de diversos países de América Latina, me hicieron llegar una tarjeta de un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano. Él quería conversar conmigo urgentemente. Inclusive la plataforma digital Juicio Crudo, que defiende a Chevron, publicó un artículo sobre mí, promocionando con pauta pagada en Facebook, en Twitter, con la intención de deslegitimar tanto mi militancia como mi profesionalismo. Nuevamente intentaban intimidarme, seguramente por el trabajo que yo desarrollo hace años en el área estratégica comunicacional con diversos países y movimientos en América Latina, como lo dijo el compañero. Estos episodios nos permiten reconfirmar aquello que ya suponíamos: el hecho de que existe un aparato tecnoideológico que ejerce control de múltiples formas sobre nuestras herramientas de comunicación virtual. A veces parecía muy ajeno pensar que todo lo que escribimos en redes, los correos enviados, las fotos que subimos o incluso las páginas que visitamos están constantemente monitoreados, pero es real. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, nos damos cuenta del poder de nuestra iniciativa en esta incesante disputa por la narrativa, por el sentido. Y así ganamos o perdemos elecciones, y así se sustentan o se desestabilizan gobiernos. La comunicación digital y la tecnología han permitido crear mecanismos que rompieran los límites del espacio y del tiempo. Ahora todo es hiper, pero de trasfondo lo que se disputa es lo mismo que siempre se ha disputado: es la lucha por la narrativa de modelo de mundo en el campo político e ideológico. No nos engañemos con términos como seeding, phishing, data mining, framing. No son el fin del debate político en sí mismo. Twitter nunca sustituirá la voluntad de los pueblos, mucho menos el papel de los sujetos sociales. El traslado de la disputa política hacia la comunicación digital nos lleva a suponer varios elementos importantes sobre los cuales se fundamenta nuestra actividad. En primer lugar, no podemos dejar de prestar atención al desarrollo de la tecnología, que es una puerta abierta a la incorporación de nuevas herramientas de comunicación. Sin embargo, muchas veces incurrimos en el error de pensar que la tecnología es un fin en sí mismo. Todo el desarrollo tecnológico acaba influenciando en las formas de interacción social y de las nuevas formas de incidir en la opinión de todos. La tecnología creada a partir del Silicon Valley, con o sin la intencionalidad del dominio sobre las ideas, no fue capaz de derrotar, por ejemplo, a la Revolución Cubana. Por eso, el gobierno norteamericano tuvo que realizar un proceso de aproximación diplomática, empaquetado en una ayuda de Google que donaría toda la infraestructura de tecnología de la información al pueblo cubano. ¿Buena voluntad empresarial? Me pregunto. Claro que no. Julian Assange ayudó a exponer las incontables formas de engañar, las tácticas políticas disfrazadas para desestabilizar un proceso electoral, la promiscuidad mediática y las acciones empresariales como la de Google hacia Cuba. Wikileaks nos ayudó a desnudar la relación entre el poder económico, el poder político a su servicio y los medios privados de comunicación que trabajan como perros guardianes de sus intereses. Esto se hizo evidente, por ejemplo, en las protestas de junio del 2013 en Brasil, en las que millones de personas en todas las ciudades de este país se manifestaron contra el alza del transporte público y las políticas gubernamentales para cubrir los costos del Mundial y de las Olimpiadas. En estas protestas quedó latente la enorme capacidad de convocatoria que tuvo la gente para salir a las calles, lo que fue posible gracias a las redes sociales. Pero ¿alguien cree todavía en la espontaneidad de la marcha? Para quien acompañó desde cerca el golpe contra Dilma, como es mi caso, vimos en 2013 la semilla de las pseudo-organizaciones sociales que hicieron públicas sus dependencias financieras con el partido que lideró en este momento el golpe en contra de la presidenta Dilma. ¿Cuál es el trasfondo de esas marchas? Derrocar al gobierno del PT para privatizar los más de 100.000 millones de barriles de petróleo descubiertos durante el gobierno Lula. Es más o menos una fortuna de 4 trillones de dólares que Brasil tiene en petróleo.
Hace algunos años Wikileaks ya había denunciado que Michel Temer, el actual presidente interino de Brasil, era informante de la Embajada de los Estados Unidos. La historia se repite y se repite. Lo mismo sucede en Venezuela, donde pese a los serios problemas de desabastecimiento, no se ha creado una conmoción nacional para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela pasó más de un año con esa problemática, sin resultados del derrocamiento. Ahora, la tentativa es la generación de violencia, pero que sirve apenas para la foto, ya que no tiene apoyo popular. Lo pude vivenciar yo mismo hace poco. Las marchas violentas no tenían ni 500 personas, pero las fotos y videos ampliamente promovidos por las empresas de comunicación y las redes sociales daban a entender una conmoción social masiva. Eso es mentira. Sirve apenas para que Almagro, desde su cargo en la OEA, pueda invocar una invasión extranjera. ¿Conocen esa táctica? Siria, Afganistán, Irak, Libia. El petróleo, amigos, el petróleo. La suerte y la maldición del ser petrolero. Pese a que las TICs también han servido ampliamente para la defensa de los procesos sociales y populares legítimos, no nos engañemos. Los gigantes comunicacionales como Facebook, Twitter y Google no solo venden nuestros datos para el gobierno norteamericano, sino también sus algoritmos ayudan a crear ambientes propicios para engañar la opinión pública. Como fue el caso de los primeros debates entre Bernie Sanders y Hillary Clinton en Estados Unidos, donde al inicio de estos debates se dispararon los trend topics, noticias y encuestas favorables a Sanders, pero como en un pase de mágica, desaparecieron. La paliza dada por Sanders a Hillary simplemente no existió. Sin embargo, estos ejemplos tienen algo en común, y es que son básicamente manifestaciones de varios repertorios que buscan espacio para la exigencia de una demanda social o política, que por lo general busca un cambio o la reafirmación en la dirección gubernamental frente a un objeto o suceso que genere conflicto. Por esta razón, para dar sentido a la comunicación digital, debemos comprender la movilización social que debe gestarse detrás de esto. La acción colectiva y la movilización social se enfrentan a los mismos desafíos de siempre. ¿Cómo se genera una acción colectiva? ¿Qué necesita para ganar una repercusión y adherencia de la ciudadanía? ¿Cómo se inserta una iniciativa social en dinámicas de conflicto político? Estas preguntas se han hecho todos los actores políticos de una u otra manera, y nosotros trabajamos para ayudar a responderlas en un contexto de comunicación digital. ¿Cómo fue el caso de la resistencia social a la inmoral e ilegal destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro? Este líder histórico de la izquierda colombiana no pudo ser asesinado durante sus años de tortura, ni con los diversos atentados en su contra. Entonces el objetivo era el homicidio político, el homicidio mediático, con el amplio aval de los mismos medios privados de comunicación, dueños de las empresas concesionarias de la alcaldía. Pero obviamente, debido al mal manejo comunicacional de Gustavo Petro y del progresismo colombiano, hasta ese momento del inicio del proceso para derrocarlo, sumado al diario desgaste de su gestión en redes sociales, inclusive la izquierda latinoamericana se convencía de que Petro era un pésimo administrador y que su destitución podría ser legítima. El punto de inflexión que permitió a Petro no solo terminar su mandato, sino liderar las encuestas para presidente de la República, se dio a partir de la amplia movilización comunicacional de la alcaldía, militancia y sociedad, tanto en redes como en las calles. Frente a la impensable victoria de la izquierda sobre las estructuras conservadoras colombianas, logramos articular innumerables acciones para demostrar el amplio apoyo popular y la insatisfacción en contra de la arremetida. En esta labor distinguimos tres elementos fundamentales para entender el origen y consolidación de la acción colectiva en el contexto de la comunicación digital. Por un lado está la oportunidad política, que depende de la dualidad entre las condiciones estructurales y la capacidad de los actores para aprovechar la situación y emprender una acción política de manera estratégica. Por otro lado están los marcos interpretativos, es decir, formas en las que se da sentido a la realidad y por las cuales es posible leer adecuadamente un escenario y actuar estratégicamente. Y finalmente está la movilización de recursos, que es la capacidad que tienen los actores para utilizar su capital social y así poder ejercer una acción con repercusión. Estos elementos componen lo que en la teoría de la acción colectiva se conoce como la escuela del proceso político.
En este último elemento, la comunicación digital juega un papel clave al viabilizar acciones masivas a nivel mundial sin mucho costo, pero hace falta desarrollar algunos otros aspectos. Para nosotros es crucial leer de manera adecuada un escenario en que podemos actuar estratégicamente, aprovechando las falencias y debilidades de adversarios, y sobre todo entender que en el sentido de la realidad está en disputa. Es fácil darse cuenta que existe toda una maquinaria mediática a nivel global que distribuye información no siempre verificada sobre Julián. Por ejemplo, las denuncias de delitos sexuales por las que se le imputa en Suecia son simples dispositivos para estigmatizarlo. La estrategia de la derecha es distraer la opinión pública, el verdadero trabajo de Assange, para que no sea identificado tanto como un comunicador social que cumplió a rajatabla su labor, sino más bien como un violador o un hacker. Y a pesar que el gobierno de Suecia ha tenido todas las facilidades para seguir el proceso judicial contra Assange en Londres y que él mismo ha dicho que puede demostrar su inocencia, los medios continúan a posicionar la idea de un abusador sexual y no de las fallas de la Fiscalía sueca. Y lastimosamente muchas personas todavía creen. Como vemos, la estrategia norteamericana y la de la derecha continental está por el sentido que consiste en lograr el mayor despliegue mediático para ganar la competencia y establecer una idea dominante. Que Suecia y el Reino Unido están cumpliendo la ley y no vulnerando un derecho. Podemos tomar el siguiente ejemplo. Un sondeo realizado en Francia entre 1945 y 2004 revela cómo ha evolucionado al paso del tiempo la opinión pública acerca del cual fue la nación que más contribuyó a vencer la Segunda Guerra Mundial. En el 45, 57% de la población francesa señalaba que fue la Unión Soviética. En esta actualidad, 61% de los franceses creen que fueron los Estados Unidos. ¿A qué se debe esa tergiversación histórica? Al intenso trabajo de la maquinaria mediática cultural norteamericana, que desde hace decenios vence la batalla por la dominación. ¿Quién no se acuerda de Rambo y de Capitán América venciendo solitos ejércitos de vietnamitas y soviéticos? Estos superhéroes salieron del cine para transformarse en juguetes y dibujos animados para niños. Esta especie de sacralización implica una aberrante manipulación de la información, lo que finalmente termina por consolidarse como un marco de interpretación dominante. Naturalmente, este posicionamiento requiere toda una ingente difusión de información por todos los canales de comunicación pertinentes. Y es aquí donde nace el troleo, que es la autocomplacencia de un actor que por medio de sus bots realizan retweets para crear una percepción de apoyo popular, o cuando los mismos son usados para desmoralizar a su oponente. Por eso, la comunicación digital también es considerada como un espacio en donde se lleva a cabo la constante reafirmación de la legitimidad de los actores como líderes de un proceso político. Para quienes trabajamos con comunicación estratégica en el ámbito digital, esta táctica y sus resultados en el escenario político darían la impresión de que no hay posibilidad de ejercer algún cambio, lo que no es verdad. La salida es articular la acción colectiva ciudadana dentro y fuera de las redes. Esta acción permite reconocer el valor de la verdad entre gigabytes de mentiras. Siempre habrá una debilidad, una oportunidad y una estrategia para que podamos ejecutar eso que llamamos en la guerra política, inclusive cibernética. Precisamente en eso consiste nuestro trabajo, el trabajo de todos los militantes, en entrar en esta lucha por el sentido de las cosas. Creemos que no importa cuánto se haya dicho, si nosotros contamos con los argumentos para desmentir falacias, eso causará repercusión y abrirá los ojos de muchas personas. Trabajamos para que los gobiernos que respetan la soberanía y los derechos humanos puedan sobrevivir en esta batalla por la narrativa. Trabajamos para que cada vez más ciudadanos se apropien de la comunicación digital y desde ahí puedan defender el bien común. El uso de algoritmos para la activación, sistemas de monitoreo, defensa de ataques de hackers, no sustentan un proceso político. Estas son apenas herramientas para la guerra. Así como la napalm utilizada en Vietnam no le dio la victoria a los norteamericanos, el uso de las TICs no definirá el éxito en las batallas entre el progresismo y la tentativa de neocolonización. Las derrotas electorales en Argentina, Venezuela y Bolivia son resultados más de errores políticos y comunicacionales de los propios gobiernos y partidos que los masivos ataques de la guerra sucia en redes sociales.
Para que los gobiernos que aún son progresistas como Venezuela, Bolivia y Ecuador continúen liderando el desarrollo de nuestro continente, es necesario que se ganen las elecciones. Esas victorias dependen en gran parte del manejo de la percepción de la ciudadanía en relación a su progreso como sociedad e individuo. Casi siempre nos hemos olvidado de esa segunda variable. Nos hemos enfocado mucho en las TICs. La pelea contra la restauración conservadora, la mentira de las empresas de comunicación y el boicot económico son una guerra privada entre la izquierda y la derecha. La gran masa de ciudadanos que no se identifican ni con el gobierno ni con su oposición están al margen de esa disputa discursiva. Su preocupación es con los significantes individuales que los llevan a creer que viven mejor que antes. Y esa percepción sobre su condición humana puede estar sustentada en su capacidad de comprar productos de marca, un carro nuevo o cambiar de celular todos los años. Y así comenzamos a perder las elecciones. Cuando la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos al fin del periodo neoliberal no tenían qué comer, se morían en las puertas de los hospitales o eran indigentes, percibían una mejora simplemente por el hecho de tener un plato de comida todos los días. Para muchos millones de latinos, esto ya es pasado y las conquistas sociales históricas no sirven más como parámetro de bienestar. Ahora hemos llegado a un punto de inflexión. Las derrotas de Venezuela, Bolivia y Argentina han obligado a que la izquierda latinoamericana se mire en el espejo. Después de una década de incontables victorias democráticas, logros sociales, disminución de la pobreza y la consolidación de la soberanía de los pueblos, nos dimos cuenta de que es necesario repensar mecanismos políticos y económicos que permitan la radicalización de procesos de combate a la inequidad y a la injusticia social. Podemos considerar que en realidad la restauración conservadora no venció los últimos pleitos en América del Sur, sino que la misma izquierda fue la que perdió las elecciones, resultado sobre todo de ineficientes campañas comunicacionales, errores políticos y gubernamentales. Por ceguera o por no mostrar debilidad, hemos enfocado nuestros esfuerzos en hablar sobre la restauración conservadora y sus ataques en redes sociales. Aparentemente no hemos pasado de eso. Es indispensable una profunda autocrítica que permita entender los errores de la izquierda. No solo hay que corregir la dirección del barco, debemos cambiar la forma de navegar. En una guerra de percepción en la que ya hemos perdido 3 pleitos consecutivos, es necesario que el proceso revolucionario se resignifique. En una sociedad totalmente conectada por las redes sociales, celulares, infocentros, donde todos somos opinadores y las aspiraciones individuales disputan espacios en el imaginario con las grandes causas mundiales, debemos reconstruir los canales y el lenguaje que permitan a nuestra comunicación tocar nuevamente el corazón de las personas, sin descuidarnos del ardua labor de combatir la mentira y la desinformación. Como dijo Assange, si la guerra se inicia con la mentira, la paz puede ser iniciada con la verdad. En el campo político es necesario repensar nuevas utopías. Debemos reconectarnos con una sociedad que ha cambiado sensiblemente, fruto de los beneficios del propio progresismo. Los trascendentales desafíos de vencer la pobreza y acabar con la desigualdad se han demostrado insignificantes para la sociedad urbana, capitalista, que tiene hambre de consumo y sed de subjetividad. Por parte de ellos no hay gratitud. Deben ser conquistados diariamente como objetivo revolucionario. No hay como hacer una revolución a partir de confortables oficinas, carros con aire acondicionado, pelotones de guardaespaldas y viajes en primera clase. Debemos volver a conquistar cada centímetro de las calles, cada esquina, cada vivienda, cada retweet. En este mundo hiperlocalizado, líquido, veloz, peligrosamente distante de la solidaridad, deben ser construidos los nuevos nodos de sueños, casi inalcanzables, que nos permitan llegar más allá de lo logrado. Gracias, compañeros. Primero, como brasileira fora Temer. Y ahora sí, puedo seguir. De nuevo, todas las veces que voy a hablar aquí, por ahora, mi hashtag preferida. Mira, gracias a CIESPAL, a todos que están aquí nos asistindo, a los participantes, a la FEUCE, por la organización de este evento que me parece muchísimo importante. Las reflexiones que presento hoy son parte de un trabajo de investigación sobre tecnopolítica
em la qual participam várias pessoas que estão aqui em CIESPAL hoje, como Becarios Prometeu, como eu estou, como Francesco Maniglio e o diretor general Francisco Sierra. Essas reflexões estão bajo uma perspectiva teórica das relações entre a tecnologia da comunicação digital em redes e a dinâmica contemporânea do poder. Nosso objetivo é explorar a tensão entre as tendências do controle democrático e autoritário em las configurações sociotécnicas e las medidas que conformam o ambiente tecnológico cybercultural. Uma das inquietudes que move o trabalho é entender as condições de liberdade em uma sociedade de amplo acesso à informação digital em redes cibernéticas. A hipótese que orienta nosso trabalho explora as relações entre as formas de produção do conhecimento e no contexto da ampla mediação das tecnologias digitais e a emergência de novos modos de exercício do poder. Seguindo a estrutura composta em Foucault de modo homólogo hacia o aspecto da governamentalidade e a biopolítica, quando novas formas de conhecimento, como a economia política, a epidemiologia, entre outros, apoiam o surgimento de novas formas renovadas do governo. Talvez estamos delante de processo similar no campo das relações sociais cybermediadas, do conhecimento produzido e das formas de exercício do poder. Então, nos perguntamos, ¿no? Quais são as especificidades e as formas de saber inaugurado por as tecnologias digitais? Rastreabilidade, simulação computacional, produção distribuída, crowdsourcing, mineria de dados, análises semânticos, fenômenos de emergência, análise de modelos, entre outros, são alguns dos elementos que começam a formar novo repertório metodológico e epistemológico, que alguns autores se referem a eles como ciências del silício ou cyberciências, entre outras denominações. A comunicação digital ubíqua é o contexto social em la qual essas formas de saber surgem. As tecnologias digitais e sua integração às redes cibernéticas estão presentes em dimensões diferentes de nossa existência diária, haciéndose parte do paisaje e, para isso, adquirindo uma invisibilidade que neutraliza nossa percepção das dimensões sociais e políticas constituídas em la própria tecnologia. Também é importante destacar que essa mediação existe com base em uma infraestrutura física e lógica, hardware e software, predominantemente privada e corporativa. Em las últimas décadas e de maneira cada vez mais acelerada, hemos estado observando uma ampla transformação em la sociabilidade, em las maneiras de subjetivação, em las relações del trabalho, em las formas de organização social e em las práticas políticas. E nesse contexto cybermediado ocorre uma base comum caracterizada por la atmosfera tecnológica, em que a interatividade distribuída, a produção infinita de dados e os vínculos em las redes de comunicação digital inauguram novas formas de cooperação e simetricamente del controle. Libre acesso à informação, transparência, mutações na fronteira pública e privada, trabalho e não trabalho participam em la transformação de nossa vida, criando novas possibilidades emancipatórias, mas também novas formas de sujeção social e servidumbre maquínica. E nesse sentido, é interessante destacar que ao lado das práticas renovadas do ativismo político, da cyberpolítica ou da tecnopolítica, do uso inovador das tecnologias digitais por novos e viejos movimentos sociais, observamos o aspecto de novas práticas do governo. A cidadania 2.0, as cyberdemocracias, as experiências de participação cidadã, vários mecanismos de interação e feedback entre cidadãos e governos. Palavras como participação social, cooperação, transparência, acesso à informação começam a integrar vocabulário de los ativistas, científicos e gestores. Al princípio deste siglo, se falou muito no meio cyberativista ou los medios ativistas, e no estabelecimento de relações de la integração estratégica com os governos para tentar hackear a máquina estatal. Hoy, por ejemplo, en Brasil, el Congreso Nacional, las asambleas legislativas y los ayuntamientos promueven sus hack days. Pero ¿quién hackea a quién? ¿Cuáles son las formas de integración y captura? La respuesta, sin embargo, es mucho más compleja. Si por un lado, la reivindicación de transparencia en la gestión pública
y en el control sobre las corporaciones privadas cada vez más poderosas trae un gano fundamental para la democracia. Por otro lado, la producción de la información y la retención de datos de individuos producida a partir de nuestra permanente interacción en los medios digitales produce una nueva transparencia y modifica las barreras clásicas entre vida pública y privada, reconfigurando la intimidad y la propia esfera pública. En ese sentido, la propuesta fundamental de los cyberpunks, transparencia para gobiernos y empresas privadas, ¿no? Y privacidad para los ciudadanos, en la práctica no es tan fácil de establecer. Podemos afirmar que la existencia cibermediada crece en un ambiente sociotécnico que produjo una nueva partilla del sensible, como decía Rancière. Ese nuevo territorio social crea otras formas de pertenecer y de estratificación social. Esta es la permanente disputa entre la producción del común, la privatización y mercantilización, libertad y control. Es un campo de extensión de la producción capitalista y al mismo tiempo de producción antimercancía, productora y destruidora de valores. Campo de cooperación social y de la vigilancia estatal corporativa, y con frecuencia producida por nuestro libre vínculo en las redes sociales. Si por un lado acompañamos el surgimiento de las prácticas que potencian la libre comunicación, nuevas sociabilidades, modos de subjetivación y desplazamientos en las relaciones del poder, por otro existe un confronto con los usos volcados a la vigilancia individual y social en escala planetaria, reflejo de las articulaciones entre corporaciones privadas y estados nacionales, dando lugar a la emergencia de un sistema de monitoría estatal corporativo que pasa en una área absolutamente gris del derecho internacional y nacional. Sostenemos que ciertas tecnologías se pueden pensar como ambiente en los cuales los modos de vida son gestados, como propuesto por Wiener, por ejemplo. Pero cuando estamos delante de una elección sobre el diseño técnico y la regulación institucional de cierta tecnología, deberíamos afrontar la cuestión central. ¿Cuáles son los mundos que queremos construir? Es urgente la interrogante delante de la penetración infinita de las tecnologías digitales en nuestra vida. ¿Queremos un mundo en que las relaciones sociales se conciben bajo la lógica de la sospecha o bajo la lógica de la solidaridad? Si queremos que las infinitas informaciones que produjimos en nuestra existencia cibermediada alimenten la extensión democrática y la mejora de las condiciones de vida, o todo lo contrario, que sirvan para controlar nuestras vidas. La controversia se puede interpretar en el debate público alrededor del marco civil de Internet en Brasil, que se aprobó en 2014. Después de un camino largo y tortuoso, entre consultas públicas, proposiciones parlamentarias, negociaciones con el gobierno ejecutivo, corporaciones y de sectores del Estado y organizaciones de la sociedad civil. En síntesis, y de un modo casi estereotipado, podemos afirmar que el campo se dividió entre aquellos que defendían un arreglo sociotécnico que potencializaba el funcionamiento de la Internet bajo una concepción de seguridad y vigilancia, por ejemplo, los sectores de las fuerzas policiales y judiciales, las compañías que trabajan bajo modelos de negocio que dependen de la circulación de datos, las compañías de las telefónicas, por ejemplo, las compañías cuya ganancia depende de la distribución de productos y materiales y de la producción más centralizada y masificada, como por ejemplo las compañías de comunicación, radiotransmisión e industria cultural, y por otro lado las compañías cuyo modelo depende de los usuarios y de los datos e información por ellos producidos, aliados con nuevos actores de la economía digital, para quien la Internet se concibe como un canal neutral. Y por fin los movimientos de la sociedad civil que luchaban por la democratización de la comunicación y por la libertad de expresión. En la práctica, las composiciones eran un poco más complejas que eso, porque en algunos artículos, por ejemplo, del marco civil, las alianzas entre los segmentos sufrieron reconfiguraciones. Pero en esa disputa destacamos la controversia formada alrededor de las demandas por la vigilancia, término más apropiado al contexto que la seguridad, como eufemísticamente es difundido, y la administración informacional versus las reivindicaciones de organizaciones de la sociedad civil y grupos de activistas, que, al producir una contra-expertise, interrogaban las propuestas en juego y producían otras formas de regulación social. Tal controversia revela como en los procesos de digitalización y comunicación en redes cibernéticas están lado a lado dos tendencias de esta tecnología, una tendencia de control democrático y otra de control autoritario. Es interesante pensar cómo en la concepción original de la Internet tal problema estuvo presente. Sin embargo, combinado del modo paradójico
de ambas tendencias, ¿no? Según sus idealizadores, la resiliencia de la red, su estabilidad, sostenibilidad dependía de una gran autonomía en las puntas. En otras palabras, la robustez del sistema depende de un sistema de protocolos informáticos que combina la autonomía en las puntas y control distribuido. En el caso del marco civil, la regulación de Internet oscila entre, de un lado, mecanismos que potencian la autonomía en las puntas del sistema usuario-máquina final, limitando, por lo tanto, la actuación, modulación, filtraje o interferencia del aparato de interconexión. En otro lado, mecanismos que amplían el control del sistema de la interconexión, conferiendo poder a los actores que hacen la mediación. En ese sentido, podríamos decir que cuanto más la regulación de Internet mantiene los canales de interconexión neutrales y promueve la autonomía en las puntas de la red, más democrática será la tecnología. Simétricamente, siempre que la administración de la mediación o canales de conexión producen efectos de la distribución desigual del poder comunicacional, más autoritaria será la tecnología. Tenemos que incluir aquí el análisis de los agenciamientos producidos en las condiciones de apropiación e interpretación de la tecnología en contextos específicos. Además, cuando una nueva tecnología es creada, ella se inserta en un mundo constituido, con sus divisiones y composiciones sociales. Por ejemplo, aunque la transparencia de datos gubernamentales amplía el potencial democrático, creando nuevas formas del control social sobre el gobierno, las condiciones de acceso y uso de aquellas informaciones por los actores no gubernamentales pueden potenciar el surgimiento de nuevas concentraciones del poder para aquellos que están situados en condiciones favorables, repito, condiciones favorables dentro de ese campo de fuerzas, que no es la mayoría de la población. El hecho que una misma tecnología trabaja para fines diferentes no significa que sea neutral. Todo lo contrario, se trata de una tecnología que en un momento específico del control inmanente a las condiciones sociotécnicas de su funcionamiento puede generar las dinámicas sociales complejas. Su diseño tecnológico, en ese caso, es el portador de cierta distribución del poder, más o menos democrático, más o menos autoritario, con relación a la operación cibernética del aparato de comunicación. Aunque esté en la relación entre su tecnicidad específica y el contexto social, político y económico que informa sus condiciones de apropiación y uso, que se constituye de hecho el ambiente tecnológico en cual la vida social se desarrolla. El desafío que se presenta es cómo defender las ganancias sociales y democráticas que Internet ha estado promoviendo y cómo minimizar o evitar la emergencia de poderes autoritarios dentro de la red y en el uso que se hace de ella. La respuesta para ese dilema es eminentemente la política y depende en el exceso de la atmósfera institucional y la tecnopolítica que establecemos para la operación de la red. En ese sentido, tanto para la tecnopolítica como para la ciberpolítica, las dos indican la importancia de las condiciones sociales, económicas y culturales de comunicación para la distribución del poder en una sociedad en que las relaciones sociales y mediadas avanzan diariamente sobre nuevos territorios de la vida. Sintéticamente, entre varios factores que participan en esa dinámica, podemos indicar diversos caminos posibles para pensar esa realidad, y casi todos pasan por la regulación. Las posiciones desiguales de los actores dentro de una red cibernética. ¿Cuáles son las condiciones de acceso, administración y monitoreo de transacciones de información en la red? Los sujetos y grupos sociales disfrutan de varias posiciones en lo que se dice el respeto al control de acceso técnico de la Internet. Aquí, el régimen de la propiedad y diseño institucional de la gestión y la operación de la red tiene un peso importante en las condiciones políticas de la comunicación. Por ejemplo, las compañías proveedoras del acceso a Internet o las empresas de telecomunicaciones propietarias de la infraestructura física de las redes están en situación privilegiada en relación a los usuarios. ¿Cómo evitar que tomen acciones arbitrarias que amenazan a los derechos de los ciudadanos? 2. Las condiciones de privacidad, anonimato y retención de los datos personales ganan nuevos contornos con la convergencia digital. ¿Cuál es el impacto de las opciones tecnológicas en términos de posibilidad de vigilancia y control? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién realmente almacena? ¿Quién puede tratar y comercializar la información? ¿Para cuáles fines y bajo qué condiciones? 3. Las tensiones entre la transparencia y la opacidad en lo político a través de las tecnologías digitales. ¿Cómo equilibrar las condiciones de la visibilidad política con las nuevas posibilidades de control? Privacidad para los ciudadanos y transparencia para los gobiernos y compañías poderosas. ¿Cómo equilibrar el deseo de omnisciencia,
la voluntad infinita del saber, con los riesgos del registro total de una tecnología que nunca se olvida. Y cuarto, participación voluntaria y disponibilidad libre de los datos personales. Cada vez más los internautas conviven en plataformas corporativas que trabajan como islas fortificadas dentro de la Internet. Los usuarios notan ventajas inmediatas en la participación en las redes sociales corporativas como Facebook, Twitter, etc. Al mismo tiempo, las formas de control son contrabandeadas por esas adherencias voluntarias. Si, por un lado, observamos nuevas formas de acción política y social a través de la Internet, también no estaríamos delante de la servidumbre voluntaria. ¿Cómo ecuacionar y reconocer que las nuevas formas de dominación y explotación económica a partir de un poder que ejerce a través de nuestra adherencia voluntaria a estos dispositivos? En la realidad, ¿cómo redefinir esos términos? Y por fin, ¿cuáles son los horizontes políticos y culturales y bajo a qué disputa se desarrollan las tecnologías de la comunicación y información? Muchas gracias. Y yo quería solo hacer un pequeño comentario, que bien que Amaury ha citado, por ejemplo, los movimientos de junio de 2013, porque incluso en Brasil nadie cree que eso fue así arquitectado y manejado por grupos, en fin, internacionales que querían organizar, y bastante bien, un golpe que se inicia en 2013, en ese momento, y que de cierta manera consiguieron, ¿no?, algún suceso en ese momento, como vemos ahora. Entonces termino aquí con las dos hashtags del día, ¿no? Free Assange y Fora Temer, de nuevo. Yo no vengo de ningún espacio académico, la verdad que agradecer la apertura de la organización, porque con suerte terminé en el jardín de infantes. Agradecer a mi cooperativa, que me da el tiempo para poder estar acá y no estar ayudándolos a ellos. Un poco venimos acá porque queremos que sensibilizar en generar cambios, en cambio de uso. Así que espero poder meterle todo el miedo posible para que cambien y usen software libre. Y la otra cosa que también venimos a plantear es que aparte del diagnóstico nos tenemos que organizar para ver cómo metemos las manos en el barro, nos ensuciamos un poco y construimos esa tecnología que hoy no tenemos, entre todos, de manera colaborativa, de manera cooperativa, para que estos problemas que hoy diagnosticamos, que son muy graves, que tienen implicancias políticas mundiales y regionales, no existan más. Un poco lo que vengo a contar es que se nos abre una oportunidad, que hay mucho por hacer, y que lo tenemos que hacer nosotros, no lo va a venir a hacer nadie por nosotros. O nosotros somos los artífices de nuestro futuro, o seguiremos siendo esclavos. Ahí está, sí, buenísimo. Bueno, lo primero, solidaridad con el compañero Julian Assange, libertad para él, por publicar información. Nadie tiene que estar privado de libertad, ¿no? Eso es lo primero que tenemos para contar. Y ahora sí, ¿por qué Estados Unidos realiza la vigilancia masiva que realiza? La respuesta es simple, porque puede. ¿Y por qué puede? Porque tiene el capital político y los medios materiales para hacerlo. Nosotros no lo tenemos. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado esta década o década y un poco más de gobiernos populares o gobiernos progresistas de América Latina? Que al capital concentrado, por más que querramos, no lo hemos podido disciplinar. Hace lo que quieren y espían lo que quieren. Entonces, tenemos que generar una alternativa a eso. O por lo menos ese es nuestro diagnóstico. ¿Qué pasó en la región? Lamentablemente, muchos de estos gobiernos populares han ido cayendo. Yo vengo de un país donde el gobierno popular ya no está más. Cuidemos a los 3 que están ahí y trabajemos por construir nuevos. Pero estos gobiernos populares generaron una paradoja, que es: generaron políticas de inclusión para el pueblo, para la gente,
más gente accede al consumo, hay movilidad social ascendente, pero tiene una fuerte connotación negativa, que es que como hay más consumo, hay más plata para el capital concentrado. Lo fortalecemos económicamente. Eso, en el fondo, sería en línea simple, en manera simple de decir, le estamos dando de comer al que después nos va a matar. Pero entonces dice, no, nosotros podemos ser el capital concentrado y no ser maligno, ¿no? Ese es el eslogan de Google, ¿no? No seas maligno, don't be evil. Pero eso no es posible, porque responde a sus accionistas, que son el capital concentrado. Y además tiene una problemática mayor, que es que los trabajadores de esas corporaciones poca participación tienen en las políticas que se definen. Nosotros creemos en los trabajadores como los únicos o los principales actores de un cambio social posible. ¿Cuál es nuestra propuesta? La economía social. La economía social no es una ambulancia que recoge las personas que se van cayendo del sistema porque no tienen otra, y entonces dice, bueno, como no tengo otra, armamos algún dispositivo social para generar algún tipo de colchón para que no se termine de dar la cabeza contra el piso. No, es economía pensada con las personas como centro. Hasta, de hecho, hay cosas que nosotros naturalizamos en esta sociedad. Por ejemplo, ¿por qué dentro de la empresa mi voto vale en función de mi capital y en la sociedad, cuando voy a votar a mi presidente, no es así? Está naturalizado. Que sí en una empresa, pero no en la sociedad. ¿Por qué mi voto no vale por todo el capital que tengo? Sería lógico. Es en función de mis intereses, como en la empresa. Bueno, nosotros creemos que en ninguno de los dos espacios deberíamos utilizar esa lógica. Justamente para nosotros son empresas democráticas donde cada uno de los participantes tienen un voto, que en vez de pensar en función del lucro, pensamos en resolver necesidades de los propios socios y de los terceros que interactúan con nosotros, porque la clave para nosotros en cambiar la sociedad desde el trabajo está en el asociativismo, en juntarse con otros. Solos difícilmente podamos ser solidarios, solos difícilmente podamos cambiar algo. Pero nos vienen diciendo que, un poco apoyando acá a la amiga, que la tecnología no tiene ideología. Y nosotros decimos, sí. Es un vector de colonización hoy, la tecnología. Tenemos que, la arquitectura del sistema es la ideología. Y nosotros tenemos una oportunidad, que es construir la arquitectura de una tecnología que no lleve a la concentración, como es la que hoy tenemos. No tenemos esa oportunidad. Si no lo hacemos nosotros, seguiremos siendo cautivos del capital concentrado y de su tecnología concentradora. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta infraestructura, hacen falta equipos, computadoras, ¿no? Hacen falta inteligencia, software. Y hay una suerte de consenso en que el problema de la vigilancia masiva y de todo esto se soluciona con 3 medidas: software libre, encriptación, así no nos leen los datos, y sistemas distribuidos. Entonces, si utilizamos esas 3 cosas, solucionamos el problema. Yo creo que no, y por eso traje un videíto. Pero no tiene audio. Bueno, se los voy a contar. El que está hablando es el ex director de la NSA, y le hacen estas preguntas. Dura 40 segundos. All these things David just said about me, about David, about anyone in this audience. That is a function of operational capability. I'd like you to talk about whether you're comfortable with that operational capability. If so, why? And how often is it used in the ways that David described? Yeah, first of all, David's description of what you can do with metadata, and quoting a mutual friend, Stuart Baker, is absolutely correct. Okay? We kill people based on metadata. But that's not what we do with this metadata.
¿Ok? No hacen falta los datos. Y si tengo el canal, tengo los metadatos. ¿Ok? Entonces, distribuido, software libre y encriptación, las planchuelas, ¿no? No hacen falta que construyamos nuestra propia arquitectura, nuestra propia infraestructura que responda a nuestros propios intereses. Si no, estamos fritos. Si no, seguiremos quejándonos. Ese es el mapa de un proyecto que lamentablemente fue abandonado, que se llama el Anillo de Fibra de UNASUR, que está expuesto, pero que lamentablemente no hemos avanzado. Hablo de la región. Para que por lo menos los mensajes que nos mandamos entre nosotros los conozcamos nosotros. ¿Cierto? ¿Qué posibilidades tenemos para resolver este problema? Bueno, en los estados donde podemos estados que tienen gobiernos populares, aliarnos con el Estado. Pero en donde no, bueno, podemos trabajar en organizar a los usuarios, que serían los que no quieren, lo que no queremos que nos espíen. En Argentina, prácticamente todas las pueblos que tienen menos de 60.000 habitantes tienen una cooperativa telefónica, una cooperativa eléctrica, que son los usuarios organizados, que se brindan servicios. Bueno, a eso apostamos, es la manera de que los vecinos no sean espiados por las corporaciones. ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasaría si mañana el presidente Correa, por ejemplo, dice: los ciudadanos ecuatorianos no pueden más guardar sus datos fuera del Ecuador por una ley, y los ciudadanos ecuatorianos acatan? Y dicen: bueno, los vamos a guardar en los servidores de Ecuador. ¿Hay servidores en Ecuador para guardar todos los datos de todos los ecuatorianos? Gracias a Mauri. No hay. Necesitamos tener nuestra propia infraestructura de servicios. Para eso, como ejemplo, un poco autorreferente, un proyecto que tenemos dentro de la Federación, nosotros estamos haciendo centros de cómputos, centros de contenedores, justamente para poder desplegarlos rápido cuando hacen falta. Porque hasta ahora nos vinieron diciendo que lo mejor son los servicios en la nube, ¿no es cierto? Pero la nube no existe, es la computadora de otro. No es nada más que eso. Entonces nosotros queremos nuestras nubes, con nuestras herramientas, que son el software libre, que sería como un poco en donde mejor estamos, porque software para compartir, para dar servicios, etcétera, etcétera, tenemos. En lo primero que conté, donde peor estamos. No tenemos el anillo de fibra, no tenemos nuestros propios servidores. De hecho, no tenemos nuestra propia ingeniería que pueda hacer nuestros propios servidores, que sería lo ideal. Todo esto es un problema que tiene la suficiente tamaño para que ninguno de los países de la región por separado pueda hacerlo, ni siquiera Brasil, que es el más grande. Entonces, es un problema que se resuelve de manera regional, claramente en la integración regional. No hay otra manera. Porque nosotros desde las cooperativas de trabajo pensamos que el trabajo no es solamente cumplirle al cliente, sino es la herramienta que los trabajadores tenemos, y eso es una cosa que los que nos dedicamos a la programación tenemos que empezar a darnos cuenta, que somos trabajadores, para cambiar a la sociedad. No tenemos otra, no tenemos otra que en nuestras manos para cambiarla, nuestro trabajo. Y además es la herramienta para generar el desarrollo local. Entonces es ahora que está un poco de moda el tema del código ingenio, así que si el software libre crea empleo, mata el empleo, bueno, no. No me vas a hablar más de código ingenio. No, al revés. Voy a hablar bien, voy a decir, el software libre genera empleo local. Al revés de lo que se está diciendo últimamente en los medios, de que se mata el empleo. De hecho, no sale un solo dólar de Ecuador, o de ningún país que implemente software libre. Por eso nuestra propuesta es meter las manos en el barro, generar cooperativas de profesionales, porque no podemos depender de que la historia no lo pegó con una piña en la cara, no podemos depender de conducir el Estado. Necesitamos organizaciones autónomas del Estado que tengan otra lógica organizacional, que respondan a los intereses del pueblo. Que no es un monopolio de los trabajadores de la tecnología, es un ejemplo, pero podrían ser cooperativas de comunicadores, cooperativas de contadores, cooperativas de abogados, cooperativas interdisciplinarias en función de algún producto, etcétera, etcétera, etcétera.
El cuarto principio cooperativo dice autónomos e independientes, por ende, eso es lo que nosotros apuntamos, y generar otras lógicas de organización, eso que hablábamos antes, el trabajo como cambio social y resolvernos nuestras necesidades. En FACTIC, hoy somos unas 20 cooperativas que nacimos en el año 2003, la más vieja. En el año 2003 fue el año que en Argentina asumió el gobierno popular. Tenemos una dispersión territorial bastante grande. Jujuy es la provincia que está más al norte en Argentina, Río Negro no está más al sur, pero casi. Trabajamos 4 ejes, un eje, nos fundamos tratando de trabajar 4 ejes, un eje que es el eje social, por eso participamos de las confederaciones, porque nuestros problemas como cooperativistas de trabajo los compartimos con el resto de los cooperativistas de trabajo, un eje de capacitación, trabajadores que nos dedicamos a esto, si no estamos en actualización constante, y además porque cada una de las cooperativas tiene conocimientos que otras de las cooperativas no tiene. La representación gremial, digamos de alguna manera, gremial ante el Estado. Y el cuarto, que es el tema de la intercooperación, generar entre cooperativas que por ahí en algunos de estos proyectos solo no puede encarar por una cuestión de tamaño, trabajarlo en conjunto y poder generar eso. Porque no le tenemos miedo a la palabra empresa ni a la palabra negocio. Queremos hacer negocios para el pueblo. Pero porque cuando hacemos negocios para el pueblo, no los hacen los negocios, no los hacen para el capital concentrado. Es una disputa básica. Todo parece muy lindo porque yo cuento la parte buena, pero quienes están enfrente son esos. La tarea no es fácil. No nos van a dejar la tarea fácil. Lo digo porque si no parecería como que soy un vendedor de loción, ¿no? Usen mi loción que le va a crecer el pelo, pero no le va a crecer el pelo. Lo único que vamos a poder hacer es empezar un camino de cambio. Porque enfrente tenemos, esos son los de Prince, pero son muchos más que eso. Pero es una manera, un ejemplo. Así que trabajar por un software liberador, por pueblos soberanos.